Bendiciones. Qué gusto saludarlos en esto, pues, que hemos querido compartir en este día, en este sábado, cerrando la primera semana del tiempo de Adviento, cerrando esta preparación o esta primera semana de preparación para la venida, celebrar y conmemorar la venida del Señor en el tiempo de Navidad. La primer vela morada, pues, ahí está iluminando este proceso que vamos a ir llevando, donde la idea es ir haciendo una apertura del corazón mayor. Y es que qué bonito, o sea, pensar en la Navidad, pensar en la venida del Señor, es leer lo que dice la primera lectura y el salmo de hoy, que es esa profecía de liberación, de salvación, de sanidad, donde no habrá lágrimas, donde no habrá pues tristeza, donde pues el Señor dará todo aquello que necesita. Dice inclusive, mandará lluvia abundante para que la semilla prospere, para que la semilla germine, y tendrás el pan sustancioso y abundante. O sea, lo que Dios quiere darnos siempre va a ser esa abundancia, esa riqueza, sanar lo que está destruido, sanar lo que está enfermo, restaurar lo que está quebrantado. Eso es lo que la venida del Señor representa y lo que la venida del Señor quiere hacer, no solamente en su momento histórico, en el tiempo que conmemoramos en Navidad, no solamente en la parucía, donde será la victoria definitiva del Señor, sino en cada momento de nuestra vida, en cada situación, porque somos frágiles, porque somos pues justamente personas que caemos, que enfrentamos problemas, que tenemos debilidades, que nos equivocamos, que pecamos. Todas y cada una de esas circunstancias, pues claramente son una invitación a acercarnos al Señor. Que como lo dice el Evangelio de Mateo que hoy contemplamos, va el Señor a nuestro encuentro. O sea, el Señor no está sentado esperándonos a que lleguemos y estar ahí, pues justamente, si vienen bien y si no, pues no importa, menos trabajo para mí no. El Señor dice que así como en el Evangelio iba hacia los pueblos, el Señor va al encuentro de las personas, va a las ciudades, para que todo aquel que necesita, y como decía el Evangelio ayer, y todo aquel que crea que el Señor puede cambiarlo, pues justamente puede el Señor actuar en él. Y ojo en este tema, o sea, la fe no es un precio, hay que entenderlo muy claro. La fe es una disposición, es aquello que nos permite a nosotros abrirnos a la gracia de Dios. La gracia de Dios puede hacer lo que quiera, pero respeta nuestra humanidad y respeta nuestra apertura. Por eso se convierte importante la fe. La fe es esa disposición de nuestro corazón de permitirle al Señor actuar y hacer aquello que es necesario para nosotros. Y sobre todo esa confianza, porque a veces el Señor tendrá que quitar cosas que están muy aferradas para nosotros, o que creíamos nosotros que fueran importantes, o que podríamos creer que son necesarias. Y a veces el Señor dice, no, bástate mi gracia, como le decía San Pablo. Entonces, ahí es donde entra esa fe que le permite al Señor, ok, Señor, aquí estoy en tus manos, me abandono, que un abandonarse no significa necesariamente descuido, ni dejar botado, ni echar a perder, no. Abandonarse es permitir, es dejar nuestra vida en control de Dios. Eso es abandonarse. Entonces, el problema es que a veces nos abandonamos, pero nos abandonamos hacia la nada. Y no, aquí es abandonarse en un sentido, abandonarse en Dios. Pero vean qué interesante se vuelve esto. Cuando leemos y meditamos este Evangelio de San Mateo y vean cómo Jesús empieza a hacer su obra, pero ve que las personas siguen extenuadas. Hay personas que han sido sanadas, pero las sigue viendo cansadas, las sigue viendo pues en ese aspecto desamparadas. ¿Por qué? Porque el sentido de la fuerza de Dios, el sentir a Dios no es algo de momentos únicamente. No se trata de ese encuentro, de esa sanación, sino un constante caminar con Dios. Y ese constante caminar con Dios por nuestras fragilidades humanas, a veces pues se va apagando un poquito esa fuerza de Dios, no porque Dios lo quiera, sino porque nos sumimos en nuestras vidas, nos sumimos en nuestro corre-corre, nos sumimos en nuestras situaciones y nos vamos alejando de Dios. A veces tenemos la perspectiva de un Dios bombero, de un Dios que solo va a estar ahí
en nuestros momentos de dificultades. Y sí lo va a estar. El problema es que nosotros solamente lo buscamos en esos momentos. Y hasta la siguiente emergencia lo volvemos a buscar. Y no, la idea del Señor es convertirse en un compañero de viaje. Entonces vean qué interesante cómo el Señor, a pesar de sanar, a pesar de ver con regocijo cómo la gente lo busca, también se da cuenta que hay personas que todavía siguen viviendo muy tristes, muy pues cargadas, muy apesadumbradas. Y ojo lo que le dice a sus discípulos, aquellos que están con él. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pídale al dueño de la mies que envíe más obreros a su viña, que envíe más obreros a sus campos. Y ahí, ok, está bien, es el pedido de cada uno que nosotros deberíamos de hacer como miembros de la iglesia. Pero si empezamos el capítulo 10, el primer versículo del capítulo 10 de Mateo, que es justamente la continuación de este evangelio, dice, después llamando a sus 12 discípulos, les dio poder. Ok, vean qué interesante. A los mismos que él tal vez les dirigió esta palabra de rogar que enviara el Señor obreros a su mies, les da el llamado de ir a servir a esa mies. ¿Cómo entender esto? Ok, el Señor cuando nos pide enviar obreros a su mies, podríamos decirlo, y disculpe tal vez la comparación o la frase, tal vez no sea esté de todo de acuerdo, pero me parece interesante, se convierte en una frase retórica. Pero más que retórica, para no usar esta palabra, una frase vocacional. Es como si les dijera el Señor, pídale al dueño de la mies que infunda en ustedes el espíritu y el entusiasmo para poder servirle a ese campo. El Señor, unido a la salvación que trae para nosotros, unido al llamado que tiene para nosotros de sanación, de liberación, también nos invita a una vocación de servicio como miembros de la iglesia. A veces es muy interesante cómo nosotros, pues, a veces en un momento de debilidad o a veces en un momento de todavía no comprender verdaderamente lo que significa ser bautizados, creemos que los problemas de la iglesia, las situaciones que enfrenta la iglesia, es por culpa de los sacerdotes, o es por culpa de los obispos, o es por culpa del papa, o es por culpa de los religiosos y religiosas. Y no, ellos son parte de la iglesia y tienen una vocación especial dentro de la iglesia. Pero todo aquel que somos bautizados, somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos extensión del cuerpo de Cristo que busca actuar. Y como miembros de la iglesia, no tenemos que decir que solamente somos parte del problema, sino que estamos llamados a llevar y dar un paso adelante en busca de la solución de los problemas de la iglesia, en la solución de los problemas del mundo, en la solución de la salvación que hace falta en el mundo. Una vocación a la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Por eso esta frase o esta reflexión quisimos moverla y llamarla de esta manera. Envíame a ser obrero en tu mies. Envíame. Es asimilar que yo soy parte de la iglesia y que yo también tengo algo que ofrecer, algo que entregar, algo que dar. ¿Desde dónde? Desde donde Dios te puso. No, con esto no estoy diciendo, porque a veces creemos que servir en la iglesia es estar metido 24/7 en un templo. No, pues obviamente. Hay personas que Dios les ha dado el llamado, o nos ha dado el llamado de servir en la liturgia, de servir pues administrativamente en la iglesia, que también es una misión importante. Que ser sacerdotes, que ir a evangelizar a otras tierras. Y pues sí, Dios llamará a personas en particular. Pero la evangelización y la misión está dentro de nuestro deber de Estado, dentro de nuestra condición cotidiana. Y entonces, si yo soy padre de familia, pues ok, ¿dónde está mi misión inicialmente? En mi hogar. Si yo soy madre de familia, ¿dónde está mi misión inicial? En el hogar. Después, si el tiempo se da, pues tengo una alta eficiencia en mi hogar, mi pareja me apoya, pues mis hijos ya esta vez están grandes, no requieren tantas atenciones y puedo entregar un poco de mi tiempo a servir a la iglesia en otra pastoral.
llámese en la pastoral familiar, en la pastoral social, como en la liturgia, en la catequesis, ayudando a las personas que necesitan. A veces ni siquiera tienes que estar en un propio ministerio, sino pues tomar vos la batuta y pues seguir siempre un servicio en honor a Dios. Puedes hacerlo. Pero el Señor no te va a pedir más de lo que, de la primera vocación tuya, que es tu hogar. Igual nos pasa a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, a los hermanos. Ok, primero en nuestro hogar y después poder ir afuera. Pero siempre todos estamos llamados a servir. Todos tenemos que ser parte de esa llamada importante. A evangelizar. Como dice pues justamente el Evangelio, como envía el Señor, a buscar aquellas ovejas perdidas. Que no son perdidas tal vez ni siquiera a veces por rebeldía, sino simplemente porque en un momento de descuido perdieron y dejaron de ver a Dios y se dejaron iluminar, se dejaron, pues en este caso, deslumbrar por cosas que lo fueron alejando de Dios. Entonces, nosotros, con amor, con respeto, con aprecio, los invitamos y los llamamos a que nuevamente conozcan al Señor a través de nosotros. Pero vean qué interesante y qué importante se vuelve esto. El invitar a otra persona a que vuelva al Señor, a que busque nuevamente a Cristo, debe de partir inicialmente de mi testimonio. De mi testimonio. Yo estoy llamado a ser testimonio del amor de Dios, a reflejar a Cristo en mi vida, porque de nada me sirve que yo hable muy lindo del Señor si mi vida no refleja verdaderamente la gracia de Dios en nuestra vida, porque como se ha dicho en otras oportunidades, esa frase tan conocida, las palabras convencen, pero es el testimonio el que arrastra. Todos podemos llamar a servir al Señor de diversas maneras, que es otro tema muy importante, porque a veces decimos, no, es que no tengo tiempo. Bueno, 5 minutos que ores por las personas que sirven, por nuestros sacerdotes, por nuestras familias, un rosario diario por alguna intención en particular, orar por las intenciones del Papa, orar por aquellas. La oración es un gran método de servicio. Cuando sirvo en mi hogar y cuando estoy en mi hogar, tratar de manejar mi mal carácter, tratar de servir mejor, de ayudar más en mi casa, tratar de no ser tan tosco, tratar de respetar más a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, tratar de ser más afectuoso. Cada gesto, cada detalle, cada acción, no tienen idea la fuerza que puede tener si se la entregamos al Señor. El Señor nos da innumerables medios para poder servir, innumerables medios para poder dar testimonio, pero ocupa una disposición de nosotros. Por eso hoy es necesario e importante que nos hagamos nosotros mismos esa oración de pedir al Señor que envíe obreros a su mies, pero es más que todo, Señor, envíame a ser obrero de tu mies. Dame aquello que necesitas para poder servirte. Y quiero cerrar esta reflexión porque verdaderamente por nuestras fuerzas y nuestras capacidades es muy difícil poder servir al Señor. Pero Él también nos dio la herramienta para servir, que es el Espíritu Santo. Y por eso cerremos pidiéndole al Señor que envíe a su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos inspire. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo obrar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Pidámosle al Señor que podamos nosotros cumplir ese llamado. Nos está reclutando a ser obreros en su mies, a ser luchadores, guerreros de esta batalla. Pidámosle al Señor la disposición y cada día poder ser sal y luz. Seamos sal y luz. Bendiciones.